All the Difference in the Worlds capítulo 2, el principio. Después de un fin, Yang Xiaolong no estaba aterrorizado. Después de todo, Yang Xiaolong nunca estuvo aterrorizado. Era una orgullosa guerrera nórdica, fuerte de brazos, aguda de mente y robusta de corazón. Y si había algo que el continente de Tamriel había aprendido, desde las sagas de Ysgramor hasta las conquistas de Talos y la batalla del Anillo Rojo, era que los guerreros nórdicos no sentían miedo, ¡no! Infundieron miedo en los corazones de los demás. Dicho esto, si Yang tenía que admitir que podía haber sido capaz de sentir cualquier emoción que pudiera tener el más mínimo parecido con el miedo, entonces, por oblivión, entonces definitivamente estaba sintiendo mucho de esa emoción sin nombre ese día. Sin embargo, para ser justos, el 17 o The Last Seed 4E201 había comenzado muy mal para Yang. Para entonces, había pasado casi 2 meses enteros haciendo el arduo viaje desde el pedazo de tierra que habían poseído en el sur de Kirodil, hasta el norte de la provincia de Esquirim, a pesar de los crecientes disturbios y peligros de las carreteras, y las súplicas y protestas de su padre Tai, con el único objetivo de encontrar a su perra madre Raven Branwen. Descubriendo por qué los había abandonado hace 12 años, y luego golpeándola por romper el corazón de Tai y dejarlo criar allá solo. No es que Tai hubiera hecho necesariamente un mal trabajo, pero había pensado que al menos merecía una respuesta, un cierre y una medida de venganza. Desafortunadamente, en el mismo momento en que cruzó la frontera, se topó con una emboscada imperial a un contingente rebelde que pasaba. Pero no cualquier emboscada a cualquier contingente rebelde, ¿o no? El propio general Tulio había venido personalmente para supervisar la captura de Ulfric Capa de la Tormenta. Incluso una campesina como ella, de más allá de los remansos de Bravil, había oído hablar de la rebelión de los Capas de la Tormenta y de quiénes eran estos hombres. Quizás, si Yang hubiera estado en su mejor momento, podría haber podido escapar. Sin embargo, debilitada por sus viajes y los esfuerzos relacionados, no había podido dominar a los 3 legionarios que la habían saltado, y había sucumbido a la inconsciencia después de solo 2 minutos de resistencia, y fue pateada en el estómago y golpeada en la cabeza por los pomos de sus espadas. Para empeorar las cosas, se había despertado en un carro de la prisión con los rebeldes de la Capa de la Tormenta, tuvo que soportar el parloteo y el zumbido farisaico de dichos rebeldes, había estado demasiado ocupada recuperando el aliento para gritarle que empujara su perorata hacia atrás donde no brillaba el sol, y para los 9 estaba agradecida de que hubieran tenido la previsión de amordazar a Ulfric, y llevado a una ciudad fortificada para ser ejecutado. Al menos el soldado imperial había intentado hablar en contra de su ejecución, incluso si su capitán lo había rechazado de inmediato. Estaba segura de que el pequeño gesto sería un consuelo cuando le cortaran la cabeza. Había sido cuando se vio obligada a arrodillarse frente a un fornido verdugo encapuchado, lo había apodado burlonamente Junior, solo para cabrearlo, mientras miraba el hacha que brillaba al sol e ignoraba firmemente la cabeza decapitada de una Capa de la Tormenta debajo de ella, cuando los primeros indicios de lo que definitivamente no era miedo comenzaron a darse a conocer a ella. Y se había sentido compensada emocionalmente enfadándose, poniéndose agresiva, hasta que por fin había empezado a maldecir a Junior, a los divinos, a los imperiales que estaban a punto de ejecutarla por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. El estoicismo había sido un rasgo valorado en Kirodil, pero ella era una nórdica en Esquirim. Sentía que los 9 podían pasar por alto sus pasiones inflamadas. Y entonces un dragón, de todas las cosas, había descendido de repente a la ciudad de abajo, y mientras llovía fuego desde el cielo, se encontró revisando sus pensamientos con la misma prisa con la que se ponía a cubierto, corriendo hacia una torre de piedra cercana con toda la velocidad que sus piernas podían llevarla. Mientras se arrastraba por la ciudad sitiada, observando a los legionarios, a los Capas de la Tormenta y a la gente del pueblo arder donde estaban, con la cabeza como un búho girando en incesante vigilia, los movimientos del no miedo se habían convertido en una inundación en toda regla, agarrando su corazón en su gélido agarre. Y a medida que se acercaba más y más a lo más parecido al miedo que un nórdico podía sentir, empezó a ponerse agresiva. Incluso mientras se deslizaba junto al enorme dragón negro, mientras intentaba aterrizar entre ella y la fortaleza principal de la ciudad, lo miró brevemente a los ojos y juró venganza contra las funestas luces que había en su interior, por lo que le había hecho a Elgen, por ser un enemigo digno contra el que quería probarse a sí misma, y por hacerle sentir, por segunda vez en su vida, desamparada y perdida.
Supo que la bestia había captado el mensaje, ya que sus ojos se entrecerraron, pero incluso cuando abrió sus fauces con colmillos, no sabía si para escupir fuego sobre el desafiante mortal o rugir un desafío de la misma especie. El legionario superviviente que había llegado allí con ella se había apresurado a cerrar la puerta entre los dos. Su furiosa rabieta por haber sido negado a su presa se podía escuchar en todo Skyrim, y la pareja no pudo hacer mucho más que ver cómo sus intentos de entrar hacían que el fuerte se estremeciera y se desmoronara, cayendo escombros y escombros sellando su entrada. El legionario la había liberado, se había presentado como Advar y se había mostrado comprensivo y se había portado bien cuando ella le dio una paliza en la cara. Le había señalado un cofre de cueros de la legión, mientras se cuidaba la mandíbula magullada, y le había ofrecido una espada que ella había rechazado. Por lo que podía juzgar, y tenía fe en su capacidad para juzgar a la gente, ya que había crecido en el Bravil de la posguerra, Advar no era un mal tipo. Honesto, serio, de buen corazón, agradable a la vista y bueno con la cabeza, no había dejado que la inesperada visión de los capas de la tormenta libres vagando por el fuerte lo desarmara durante mucho tiempo, y había tratado de razonar con ellos para trabajar juntos. Posteriormente, demostró la fuerza de su espada cuando lo atacaron, y tuvo que matarlo. Verdaderamente, Jan podría haber sido capaz de apreciar a Advar como un compañero potencial, excepto por el hecho de que casi había dejado que la ejecutaran. Claro, había protestado y se había disculpado, pero todavía había estado demasiado dispuesto a seguir las órdenes de un superior por encima de su propio corazón. Y Jan casi había perdido la cabeza por ello. Por mucho que pudiera apreciar sus mejores cualidades físicas, bueno, de todos modos, no era como si Jan hubiera venido a Skyrim en busca de amor. No había sido más que un vuelo de fantasía pasajera, uno que se había desvanecido tan pronto como ella se dedicó a pensar en ello. Jan suspiró y sutilmente negó con la cabeza, irritada. Acababa de cumplir 18 años, a principios de año, y aunque ya era físicamente madura mentalmente, descubrió que todavía sentía de vez en cuando los mismos impulsos de deseo de compañía que se habían apoderado de muchas jóvenes de su pueblo. Personalmente, consideraba una suerte que ninguno de los chicos de su aldea hubiera sido capaz de llamar su atención, tanto por ella como por ellos, ya que Tai, la instructora de combate desarmada del gremio de combatientes de la ciudad, debería haberse enterado. Bueno, eso tampoco importaba. Cualquier puerto en medio de una tormenta, como le había dicho su padre. Los dos eran simplemente aliados de conveniencia en ese momento, trabajando juntos para escapar de la fortaleza, y nada más. En este punto, estaba lo suficientemente desesperada como para haber aceptado la ayuda de un troll, o un oso, o incluso un capa de la tormenta. Y entonces se encontraron con las mazmorras, y Jan se preguntó si los 9 tenían sentido del humor. De todas las personas y criaturas que había conocido ese día, ni siquiera el dragón la había hecho retroceder con tanto disgusto como el torturador del fuerte. Honestamente, fue un milagro que hubiera logrado sobrevivir todo este tiempo, aunque algunos capas de la tormenta parecían estar haciendo todo lo posible para rectificar ese pequeño descuido. Honestamente, había estado tentada de encontrar una distracción accidental hasta que casualmente lo mataron antes de que pudiera intervenir. De hecho, había sido muy tentador. Sin embargo, Advar estaba obligado por honor y deber ayudar a un compañero de la legión, aunque incluso él desaprobaba el sadismo sociópata del hombre, para su deleite, y cuando les dio las gracias por salvar su inútil pellejo al despedirlos groseramente y negarse a ir con ellos, apenas necesitó hacer ningún esfuerzo para convencer a Advar de que abandonara al hombre a sus decisiones. Al menos no había hecho más que objetar cuando Advar había detectado algunos objetos útiles en una celda, así como ganzúas cercanas. Si hubiera escuchado su voz chirriante mientras realizaba lo que era poco más que un juego de niños en Bravil, probablemente le habría mostrado otra forma de usar las ganzúas. Había hecho un comentario sarcástico cuando se llevaron el libro de hechizos y la poción del mago muerto, pero su asistente había encontrado convenientemente una razón para desempolvar su capucha cuando empezó a gesticular violentamente lo que podía hacer con su ingenio, y Advar la había llevado rápidamente a las mazmorras antes de que pudiera hacer algo de lo que el torturador se arrepintiera. Sin embargo, fue mientras la empujaban más allá de una fila de celdas cuando algo llamó su atención y la hizo detenerse. Mirando más de cerca dentro de la celda, vio la luz reflejada en una placa reluciente, y por un momento contempló forzar la cerradura de la celda. ¿Seguro que una placa de metal tan brillante valdría unos cuantos céntimos?
Entonces vio que las luces reflejadas brillaban a medida que la placa se movía ligeramente, y redobló sus esfuerzos para abrir la celda. El hombre rubio empapado en sangre en la celda todavía respiraba. Claro, Yang tenía pocos reparos en matar a otros enemigos en el fragor de la batalla, y no sentía culpa alguna por dejar atrás al torturador, pero incluso el joven criado en Bravil se resistía a la idea de simplemente abandonar a un joven herido. Mientras se apresuraba a evaluar al hombre herido, Akbar habló detrás de ella. Espera, ¿quién? Se suponía que esta celda estaba vacía. No lo trajimos aquí. No hay registros de un prisionero en esta celda. Esta celda estaba vacía cuando patrullé la cuadra la semana pasada. ¿Y cómo se lesionó tanto? Yang trazó los agujeros que habían sido perforados limpiamente a través de su coraza y la extraña tela negra que había debajo, pero a pesar de toda la sangre no pudo encontrar cortes ni heridas abiertas, y mucho menos las profundas que deberían haber acribillado su pecho, a juzgar por el estado de su armadura. Había hematomas leves, pero nada que debiera haber producido tanta sangre. ¿Había venido un curandero experto y había trabajado en él? No podían haber sido los capas de la tormenta. Dejando a un lado su desdén por la magia, la celda había sido cerrada con llave, y no había razón para que curaran sus heridas, sino que lo dejaran atrás. Y no pudo haber sido la legión. Ni siquiera sabían que había estado en la celda, y si lo habían curado, había pocas razones para que lo dejaran con la ropa puesta en lugar de cambiarlo por harapos de prisionero o quitarle la funda a su lado. Entonces, ¿quién podría haber sido? Lo que sí sabía, mientras el fuerte retumbaba sobre ella mientras el dragón continuaba su asalto, era que tenían que salir antes de que todo el fuerte se derrumbara y los atrapara en un derrumbe, y el nórdico frente a ella no resultó gravemente herido. Decidiéndola, comenzó a sacudirlo vigorosamente. Sus párpados se agitaron y comenzó a moverse, y ella miró profundamente su tristeza posparto, antes de darle una sonrisa arrogante y comenzar. Oye, tú. Por fin estás despierto. Desafortunadamente, no pudo ir más allá de eso, antes de que el hombre debajo de ella se pusiera verde y vomitara repentina y violentamente sobre sus botas. Nota del autor. Y aquí vamos, el primer capítulo original de la historia. Seré honesto, reescribí todo esto desde cero. Originalmente había escrito esto desde la perspectiva de Jaune, de él despertando en la celda, desorientado, y orientándose. Pero cuando intenté escribirlo, lo encontré extremadamente incómodo, con poco flujo adecuado. Y así deseché unos pocos miles de palabras y empecé de nuevo desde cero. Entiendo que, tal vez, pueda parecer un poco duro con los capas de la tormenta. A eso, solo quiero señalar que la sección inicial está escrita desde la perspectiva de Jan. Y Jan, aunque era nórdico, nació y se crió en Kirodil. Los asuntos teológicos pueden ser una cosa, pero a ella no le importa necesariamente la independencia provincial, especialmente si se tiene en cuenta que cualquiera con dos ojos en Kirodil puede ver una segunda gran guerra que se avecina en el horizonte. También podría ser un poco parcial y resentida, ya que Raven Branwen abandonó a su familia por Skyrim. Además, a diferencia del protagonista silencioso del juego, Dovahkiin, no hay forma de que pueda ver a Jan callada y pasiva en lo más mínimo por estar en un carro lleno de capas de la tormenta que la habían capturado y enviado a su ejecución. O ser ejecutado por los imperiales por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y definitivamente no cuando un dragón real, honesto y maldito por Oblivion, está causando estragos y escupiendo fuego sobre la ciudad de abajo mientras rocas en llamas se precipitan desde el cielo y rompen torres de piedra como si fueran poco más que leña. Jan, como personaje, siempre me ha parecido un poco insegura, con una enorme fachada de arrogancia y seguridad arrogantes, y enmascarando cualquier signo de debilidad con su temperamento ardiente, y estos aspectos probablemente solo se habrían amplificado como una nórdica que crece en el Tamriel de la posguerra sin Summer Rose como segunda madre. En cuanto a Jan revisando brevemente a Akbar, la gente sí mira a otras personas. Especialmente cuando eres joven, hormonal y estás estresado. Ruby Jan parece ser muy adelantada a primera vista, mirando abiertamente a otros chicos antes de la iniciación, y está especialmente dispuesta a explotar su atractivo y convertir su feminidad en un arma. Claro, ella no forma vínculos románticos tan fácilmente, probablemente debido a Raven, pero definitivamente no es una mojigata sonrojada.
Ahora imagina a una Jan sin la educación de Supermamá de Summer, sin la responsabilidad de criar a Ruby, y ponla en una sociedad de la Edad Media donde las peleas y los duelos de honor son comunes, y donde la definición de decencia pública se ha aflojado por una guerra devastadora, condiciones económicas aplastantes y crimen generalizado, y luego conviértela en una nórdica, ardiente y apasionada. Dicho esto, tampoco quiero que la gente piense que estoy atacando a Akbar. Jan acaba de tener uno de los peores y más estresantes días de su vida hasta ahora, y Akbar casi la deja morir. En cuanto a por qué el capítulo fue tan corto, sentí que este capítulo funcionaba mejor como una breve introducción al Jan Onborn, antes de que realmente entremos en el ritmo de las cosas. Y no te preocupes, Jaune solo vomitó debido al olor a sangre y vísceras, combinado con sus heridas y desorientación, lo abrumaron. Recuerda, Grimm no sangra, y realmente no ha matado a nadie en este punto, por lo que puedo decir.